Buenas tardes, profesora. Le voy a presentar mi trabajo sobre sociedades mercantiles. Bueno, el concepto general, según la Ley General de Sociedades Mercantiles, permite otorgar la personalidad jurídica a las sociedades mercantiles inscritas en el registro de comercio. Según la fracción 3 del artículo 25, nos brinda el carácter de personal moral, confiriéndoles el carácter de sujetos de derecho con capacidad de ejercicio y de goce. Dentro de estas sociedades mercantiles tendrían que existir varios elementos, como por ejemplo el patrimonio y el capital social, que el patrimonio se entiende como el conjunto de bienes y derechos apreciables en valor pecuniario o dinero, y el patrimonio social se integra principalmente por las aportaciones de cada uno de los socios, que integran cualquier tipo de sociedades de las cuales vamos a mencionar. Así como le mencionaba, las sociedades mercantiles tienen que contar con ciertos elementos para que sean parte de lo que nos indica la ley, como por ejemplo un nombre que nos distinga o que las distinga de otras, ¿sí? Igual que un domicilio que se escriturará dentro de la sociedad y se señalará como principal domicilio donde se considerará para efectos legales y en caso de tener sucursales no sean contraídas por esta. O sea, ¿qué quiero decir? Que tienen que señalar el domicilio particular para en caso de que sean notificados legalmente o algún trámite que se necesite, se mande directamente a la sede y no se confunda con alguna sucursal que llegue a tener esta empresa, así como su finalidad social, la cual se tendrá que estipular claramente en su escritura constitutiva, es decir, señalar el objetivo general de la sociedad. Y la duración de esta se tendrá que someter bajo a votación de cada uno de los socios y ellos tendrán que señalar la duración de esta. También dentro de sus funciones y funciones administrativas se tendrá que realizar el reparto de utilidades y pérdidas con respecto a el porcentaje que se haya acordado de acuerdo a la aportación de cada uno de los socios. Su acta constitutiva señala los requisitos del artículo 5 de la Ley Nacional de Sociedades Mercantiles, donde nos indica los anteriores elementos que le acabo de compartir, que es su nombre, razón social, objetivo, importe del capital, expresión de cada uno de los socios en dinero, ya sea en valor pecuniario, un bien o, como usted lo decía anteriormente, algún instrumento para que esta sociedad o el trabajo de la sociedad se lleve a cabo. Y el importe de sus aportaciones, que esto es por lo regular en valor económico, y de acuerdo a la capacidad económica de cada socio se verá integrada. Tipos de sociedades. Ok, ahora vamos a aterrizar con lo que son las sociedades en particular. Por ejemplo, el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce 7, las cuales son sociedades de nombre colectivo, sociedad por comandita simple, sociedad por responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificadas, las cuales son 7 y las vemos reflejadas en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Empezaremos con la primera, que es la sociedad en nombre colectivo. Según su definición, es aquella en la que los socios responderán de manera subsidiaria, solidaria e ilimitadamente en las obligaciones sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los socios que se encuentren o formen parte de esta sociedad tendrán el mismo grado de responsabilidad en cuanto a acciones legales, con acreedores, etc. Que lo que queremos decir, la responsabilidad de los socios colectivos, que su patrimonio responderá por obligaciones sociales o obligaciones que tengan con acreedores externos a la empresa o a la sociedad en sí.
responsabilidad solidaria es aquella en donde el acreedor puede exigir a cualquiera de los socios sin importar que importe el valor íntegro y que se tenga que dividir entre los subsidiarios. Y la obligación ilimitada, en aquella que pues el socio puede responder a las deudas sociales en su totalidad con sus bienes. Y una razón social, que su razón social es aquella que pues funge como nombre colectivo por disposición legal, es aquella que en conjunto va a ser representación de todos los socios que la conforman, y en esta tiene su sustento legal en el artículo 27 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y base a su organización y funcionamiento de dicha sociedad, se verá reflejada en el artículo 28 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ok, seguimos con la sociedad en comandita simple. Definición según el artículo 51 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es aquella comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios. En este caso serán destinados o llamados como comanditados, que responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente a las obligaciones sociales que contraiga la sociedad. Sus características en particular son la existencia de una nueva razón social, la responsabilidad solidaria limitada, únicamente de los socios comanditados, y la responsabilidad limitada de los socios comanditarios hasta el rango del importe que hayan realizado o esa aportación económica que hayan realizado con respecto a la sociedad de comandita simple. Esta se verá constituida al realizar las distinciones de este tipo de sociedad. Se tendrán únicamente su escritura pública. La única que va a diferenciar cómo se integra va a ser lo que se estipule en su escritura constitutiva, la cual deberá de ser concisa, precisa de quiénes son los socios comanditados y quiénes son los socios comanditarios. Después seguimos con la sociedad de responsabilidad limitada. La definición, según el artículo 58 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos menciona que la sociedad de responsabilidad limitada es aquella que se construye entre los socios y que solamente están obligados al pago de sus aportaciones. Entonces, ellos no pueden cubrir por sí mismos deudas que tengan con acreedores, con proveedores, etc. Entonces, ellos solo se harán cargo de sus aportaciones y solamente serán cedibles en caso de que en caso de que todos los socios estén de acuerdo y con los requisitos que marca la ley. Sus características particulares son que existen indistintamente bajo una denominación social. La responsabilidad de los socios es limitada a sus aportaciones, o sea que depende de su responsabilidad, depende del importe económico que ellos aporten. El capital social se dividirá en partes iguales y las partes sociales no pueden estar representadas por títulos negociables. Y dentro de todas ellas van a tener, de ella específicamente, la sociedad de responsabilidad limitada se tiene como un capital mínimo, lo que señala la ley en el artículo 62 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y no será menor a 3,000 pesos y se dividirá en partes iguales a cada socio. Y estas pueden ser en categoría desigual o múltiplos de 1 peso. Obligaciones y características de los socios en particular. Los socios, nos menciona el artículo 61 que la sociedad de responsabilidad limitada tendrá como más de 50 socios. Sus obligaciones y responsabilidades dentro de esta es que sus aportaciones son necesarias para integrar el capital social. O sea, no podemos realizar esta empresa o realizar esta sociedad sin tener un capital establecido y que cada uno de los socios hayan hecho su aportación al acuerdo que ellos llegaron. Sus aportaciones serán suplementarias o prestaciones accesorias establecidas y debidamente aceptadas en la escritura. O sea, lo que le decía, que estas tienen que estar estipuladas, monto,
cuándo se tiene que realizar el pago de las aportaciones, el valor de las aportaciones, cómo se van a repartir las utilidades en ese caso si se llegaran a tener, y por último, los intereses y dividendos construidos de los serán repartidos equitativamente por cada uno de los socios. Después continuamos con la sociedad anónima. Su definición, según el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la sociedad anónima es aquella que existe bajo una denominación social y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones, o sea que la sociedad se va a dividir en ciertas acciones y que los socios serán aquellos que hagan aportación por dichas acciones. Sus características específicas son aquellas en donde nuestra denominación social se va a realizar bajo un sustantivo y será conforme a la ley lo establece. Segundo, su responsabilidad limitada, o sea, los socios responden hasta donde el monto de sus aportaciones, o sea, por la cantidad de aportaron, si aportaron 3 millones de pesos, pues ellos van a responder por esos 3 millones de pesos o sobre esos 3 millones de pesos. El capital igual es la suma de todos los socios, es el dinero que aportan los socios para que se realice el capital y con este se pueda trabajar. Y por último, el capital dividido en acciones, o sea, cada socio tendrá incorporado en él sus títulos de acción o títulos de crédito y sus requisitos constitutivos de la sociedad anónima de los socios, como mínimo cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos, o sea, por lo menos cada uno de los socios tiene que tener como mínimo una acción. El capital social mínimo es de 50,000 pesos y que está íntegramente suscrito. Su exhibición será del 20% mínimo del valor de cada acción pagadera en numerario y la exhibición integral del valor de la acción pagada en especie. O sea, si el valor no es económico, pues se puede dar en especie. Su acta constitutiva y sus formas de constitución. Esta puede ser simultánea o sucesiva, o sea, simultánea que quiere decir que al instante, y sucesiva por suscripción pública, que puede ir poco a poco formándose. Y su escritura constitutiva tendrá que tener los siguientes elementos o características para que pueda ser tomada en cuenta como una sociedad anónima. Por ejemplo, la parte exhibida del capital social, o sea, el capital total de la sociedad y cómo ésta se constituyó, el número y el valor nominal y la naturaleza de cada acción, la forma y los términos que deben pagarse la cantidad absoluta de las acciones, la participación de utilidades a los fundadores, nombramiento de cada uno de ellos o varios comisarios y las facultades generales de la asamblea. Así como también mencionábamos a los socios también tienen cierto tipo de clases de acciones. O sea, no en general solo tienen una acción y esa acción es la misma para todos, no. Como parte del capital, o sea, que su aporte es directamente al capital, como expresión de derechos de socios, o sea, puede ser que representen a otro, y con títulos de crédito, que ya puedan ser como acreedores y estos regresen al patrimonio general de la sociedad. Y seguimos con la sociedad en comandita por acciones. Esta, según su definición que nos da el artículo 207 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es aquella que se compone de uno o varios socios comanditados y que responden de una manera subsidiaria, solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales. Y su capital social también está dividido en acciones y no podrá cederse. O sea, esto quiere decir que no podrá cederse la totalidad o parte de sin el consentimiento de los otros socios. O sea, los otros socios tienen que estar de acuerdo. Si en este caso alguno de ellos decide vender, decide ceder, decide pasar sus derechos a otro. Igual tendrá que contar con su razón o denominación social y la cual se formará con el nombre de cada uno o más de los socios comanditados, los más importantes, seguidos de las palabras o compañía y sus otras equivalentes. Continuamos con las sociedades cooperativas. Su definición, según el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, la sociedad cooperativa se forma con base a intereses comunes, lo que queremos decir que sus principios
de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua son generadas con un propósito específico, el cual es satisfacer necesidades individuales y colectivas, así como cada uno de ellos, igual la sociedad se tendría que beneficiar de alguna manera. Entonces, su distribución pueden ser a través de actividades económicas, por ejemplo, la producción, distribución, consumo de bienes y servicios. Por ejemplo, y dentro de esta sociedad existe una subclasificación que son los tipos de sociedades mercantiles: la sociedad cooperativa de responsabilidad limitada, la sociedad cooperativa de responsabilidad suplementada, la sociedad cooperativa de consumidores y bienes y servicios, la sociedad cooperativa de productores de bienes y servicios, la sociedad cooperativa de participación estatal y la sociedad cooperativa de vivienda. O sea, estas, como lo mencionaba anteriormente, tienen que tener un objetivo específico o una finalidad específica para llevar a cabo funciones y que éstas se permiten bajo lo establecido en la ley. ¿Cómo nace una sociedad anónima? Pues se tiene que hacer el reconocimiento con el voto de los socios. Su capital social es totalmente variable, no tienen un capital social fijo, igual que sus derechos y obligaciones son las condiciones que se establezcan igual en su escritura constitutiva. Su duración es indefinida, no tiene una duración como lo vimos anteriormente en la primera que nos dice que tienen que establecer una duración, que es la del nombre colectivo. Y tiene como un mínimo de 5 socios. Esta puede tener más, obviamente, pero como un mínimo para que esta pueda reconocerse como sociedad cooperativa, se tendrá que integrar por mínimo 5 socios, igual que su acta constitutiva es realizada por una asamblea general. Y dentro de esta cooperativa tiene que haber reservas de dinero, reserva económica para en caso de una reserva legal, una previsión social y de educación cooperativa, para que ésta pueda seguir funcionando correctamente con base a los estatutos que se hayan establecido dentro de su acta constitutiva o escritura constitutiva. Seguimos con sociedades por acciones simplificadas. Son aquellas que nos marca el artículo 260 que se constituyen con una o más personas físicas y solamente están obligadas al pago de sus aportaciones. Y que en ningún caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas en otro tipo de sociedad mercantil. Y a esto hace referencia el artículo 1 de esta ley, fracción de la 1 a la 7. Y los requisitos para constituir una de estas sociedades son que haya más de un accionista, o que tiene que tener más de un socio, que los accionistas externen que su consentimiento total para constituir esta sociedad y que sus estatutos estén simplificados bajo la Secretaría de Economía, ponga a su disposición mediante un sistema electrónico de constitución. Que los accionistas cuenten con autorización para el uso de la denominación emitida por la Secretaría de Economía. Obviamente que ellas puedan hacer servicio o puedan utilizar el nombre de la razón social o puedan utilizarla bajo algún término que ellos requieran, y que todos los accionistas cuenten con su certificado de firma electrónica y esta sea vigente en cualquier caso. Sus características principales son a ellas que se construyen a partir de una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones, y las que son representadas en acciones. Sus ingresos anuales no tendrán que rebasar los 5 millones de pesos. Su representación de la sociedad por acciones simplificadas estarán a cargo de un administrador, quien desempeñará la función también de un accionista. Y su administración y operación se va a llevar a cabo bajo la tutela de la Asamblea de Accionistas, que es el órgano supremo de la Sociedad de Acciones Simplificadas y que está integrado por
todos los accionistas, o sea, todos tienen que estar reunidos en esta asamblea de accionistas para que se pueda llevar a cabo la toma de decisiones que puedan afectar en beneficio o perjuicio de la sociedad. Y sus obligaciones de estas es que tienen que estar dentro de un libro de registro de resoluciones, las resoluciones que se llevaron a cabo dentro de esta asamblea, acuerdos, obligaciones, derechos que se hayan otorgado o no dentro de a cada uno de los accionistas tiene que estar en un registro de la asamblea y se deberá publicar en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía a través de su administrador el informe anual sobre su situación financiera de la SAS. O sea, tiene que rendir cuentas a la Secretaría de Economía sobre la función, sobre la resolución, sobre su estado o balance general, sobre cómo está funcionando económicamente, financieramente este tipo de sociedad. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención, maestra, y hasta luego.